entonces con la ponencia de la doctora Wanda Fernández León sobre diligencias de allanamiento en el contexto del Código de Policía Nacional. La doctora Wanda Fernández León es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Penal y Penitenciario del Instituto de Posgrados de la misma universidad, ex juez penal, ex fiscal de Juzgado Superior, ex juez de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, juez de los tribunales de Cundinamarca y Bogotá, abogada litigante, docente especial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, experta en sistema acusatorio de las universidades de Nuevo México, Miami, Departamento de Estado de la Embajada Americana, profesora de la maestría en varias universidades de la Cátedra de Derecho Procesal Penal y Técnica Tenorial, autora de 7 textos jurídicos, columnista del periódico Ámbito Jurídico, publicación de Legis, afiliado o adinarios, conferencista y consultora en asuntos penales. Bienvenida, doctora. Gracias. Sea lo primero, agradecer pública e infinitamente a los organizadores de este evento por haberme deparado el honor de estar acompañándonos en este día. Vamos a hablar de un tema poco pacífico, un tema de conflicto, un tema que tiene que ver directamente con derechos fundamentales, que va a abarcar una problemática relacionada con la afectación de la Constitución política. Traje las 2 herramientas que consideré esenciales para poder desarrollar la temática. En primer lugar, este extensísimo, de más de 500 artículos, Código de Procedimiento Penal. La Ley 599 de 2000, que es el Código Penal, y obviamente para efectos de comparación, el Código Nacional de Policía y Convivencia, o Ley 1801, de enero del año 2017. ¿Por qué lo hice? Para hacer una visión muy panorámica de lo que ha sido en Colombia el derecho fundamental a la intimidad. Ese derecho fundamental, también conocido como el derecho a la privacidad, está regulado no solamente en el ámbito internacional, a través de todos aquellos tratados e instrumentos internacionales suscritos por Colombia en calidad de país adherente, como puede ser la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Está consagrado también en el artículo 15 de la Carta Política, en el artículo 14 de la Ley 906 de 2004, y va a aparecer nuevamente en el Código de Procedimiento Penal y en el Código de Policía. ¿Por qué hablo con tanta insistencia de que esta temática no es pacífica y que tiene relación directa con la posible infracción de una norma constitucional y de un derecho fundamental? ¿Qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental es un derecho universal, prevalente, preferente, generalmente elevado a estirpe constitucional, de orden público primario, intangible, invulnerable, inviolable, cuya violación acarrea una grave infracción a la norma superior. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Vamos a enumerar algunos: la vida, la integridad, la privacidad, el derecho a informar, el derecho a opinar. Todos estos son derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, también definidos por la doctrina y la jurisprudencia, desafortunadamente no son absolutos.
vez, el único derecho fundamental absoluto es la dignidad humana. Yo no puedo, bajo ningún título, en nombre de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad, lesionar al hombre en aquello que le es inherente, que hace parte de su historia, que hace parte de su vida, que lo identifica a él con el cosmos, que lo asimila a Dios. Ese derecho es absolutamente invulnerable. Los demás, por razones de orden público, por autoridad de la ley, admiten limitaciones. La vida, por ejemplo, sagrada como es, puede admitir en un momento dado la absolución de un homicida por haber actuado bajo una causal eximente de responsabilidad que podría ser la legítima defensa objetiva de la vida o la legítima defensa subjetiva de la misma, plasmada en un episodio extraordinario por el maestro Carrara cuando dice: si mi enemigo viene hacia mí y mete sospechosamente la mano a su bolsillo y yo inmediatamente, creyendo que va a sacar un arma, saco primero mi revólver y le mato, habré incurrido en un error de hecho impolítico, pero no he tenido conciencia de violar la ley. ¿Qué pasa con la privacidad? Con la intimidad, con mi casa, con mi hogar, con mi mundo, con aquel espacio sagrado que no admite injerencias ni intrusiones? Pues que también se puede limitar, que no es absoluto, que pese a estar perfectamente consagrado como un dogma constitucional en el artículo 28 de la Carta Política del año 91, cuando dice textualmente: todos nacen libres, nadie podrá ser capturado ni molestado en su persona o familia, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, expedido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Toda persona capturada será puesta a disposición de un juez dentro de las 36 horas siguientes a la captura. Lo primero que nosotros podemos detectar es que están ubicadas en el mismo precepto dogmático, bajo el mismo prisma, dos derechos fundamentales: la libertad y la privacidad. ¿Cómo regula la Ley 906 el supuesto sistema acusatorio vigente en Colombia, tomado de las fuentes anglosajonas y del famoso esquema Adversary System de los Estados Unidos? ¿Cómo maneja las intromisiones al domicilio? Pues a través de 13 artículos que parten del 208, fija el tratamiento y las reglas a las que debe someterse el ingreso a un domicilio. Lo primero que se advierte es que el código lo maneja como un acto de la investigación. Es un acto de la investigación. Es decir, que debe estar previsto como tal dentro del programa metodológico que establece el señor fiscal director de la investigación y su equipo de policía judicial.
es un acto de la investigación. Generalmente, ¿quién lo solicita dentro de estos espacios de justicia rogada que ahora caracterizan la abundantísima legislación colombiana? Pues lo solicita generalmente el fiscal. ¿Quién lo ordena? Ya aquí aparece la primera dicotomía y la mayor insensatez, lo ordena el mismo fiscal. Cuando acabamos de oír textualmente la lectura del artículo 28 constitucional que dice: nadie podrá ser capturado ni su domicilio registrado, sino por orden escrita, por mandamiento previo de un funcionario judicial que hoy es el juez penal municipal en función de control de garantías. Y esta dicotomía y esta contradicción, que no es aparente sino real, no ha podido ser superada por las altas cortes. Van a encontrar ustedes, dentro de ese amplio espectro de jurisprudencia, dos sentencias disímiles del mismo magistrado. El doctor Nilson Pinilla Pinilla, a través de la C-519 del año 2005 y de la C-336 del año 2007, nos está hablando primero que evidentemente la orden de allanamiento de morada, nave o aeronave, cuarto de hotel, yate, camarote, motel, etc., la debe expedir un juez. Que para eso es el juez de garantías. Y evoca nociones tan extraordinarias tomadas del derecho comparado, como aquellas expresiones argentinas y chilenas cuando decía: bienvenida la hora de la creación de los jueces constitucionales de garantías, porque a partir de ahora no se moverá la hoja de un árbol si previamente no lo ordena un juez. Pues bien, como decía mi distinguido antecesor, esta es una oda, un poema, un deber ser, porque la realidad es que ustedes van a buscar la diligencia de allanamiento en la ley 906 y dice, está ubicada dentro de un capítulo que encabeza con el siguiente rubro: diligencias que no requieren autorización del juez. Y así seguimos, conformes. En medio de un mar de códigos, no hay país más santanderista que este. Una constitución hecha retazos de cientos de artículos, un código de procedimiento penal de más de 500, un penal de 400 y tantos, uno de policía de 242, un código contencioso administrativo, un disciplinario. Está totalmente regulada la vida del ser humano, desde que nace hasta que muere. Y no sabemos en un momento dado cuál es la norma aplicable, porque la crisis de los sistemas es aberrante. Es aberrante. Y se legisla para un estado de gente ideal. Todos los ejemplos que ponía el profesor Alex hace unos minutos son perfectamente comprobables a diario. Una multa de 320.000 pesos a un infeliz que no tiene para un mendrugo de pan. Una multa de 48.000 pesos por no sacar la basura en las bolsas adecuadas para un infeliz que escasamente puede recogerlas en un pedazo de periódico. El destinatario de la ley es tan distinto a la ley, está tan lejos del legislador. El legislador la mayoría de las veces no sabe lo que hace, legisla para él y sus amigos, pero no legisla para los que están abajo, en el último peldaño de la escala social. Esos que sufren de hambre, que no tienen trabajo, que carecen de oportunidades, que son discriminados, que son vulnerables, que son la franja más infeliz de la escala social. Y tenemos que aguantarnos este estado santanderista, este exceso de legislación, y contentarnos con decir, como hacemos los que trabajamos en materia penal: no, ahí está, el allanamiento ahí está, no, y está bien concebido,
es un acto de la investigación. Está bien que no siempre lo ordene el juez de garantías, pero lo está ordenando un fiscal. Él lo está pidiendo dentro de esos parámetros de justicia rogada que presiden el sistema. Entonces él va a la secretaría correspondiente, a la oficina de servicios generales y pide por favor agéndenme una diligencia muy importante que se llama allanamiento porque voy a incursionar a través de la policía judicial, porque el fiscal ordena, pero ejecuta la policía judicial de la Fiscalía Nacional, acompañada y apoyada de Policía Nacional en múltiples ocasiones. Entonces allana. El allanamiento había nacido en el sistema acusatorio con una cantidad de limitantes protectoras de los derechos fundamentales. Se decía, por ejemplo, en una norma expresa del Código de Procedimiento Penal, modificada luego por la Ley 1742, se decía, no podrá practicarse ninguna diligencia de allanamiento ni antes de las 7 de la mañana ni después de las 7 de la noche. Era el respeto a la gente, a los niños, a los ancianos, el derecho a dormir en paz, el derecho a la tranquilidad, el derecho a no ser molestado en su persona o familia. Eso desapareció. Hoy se puede practicar. Y el código es simpaticísimo. Dice, siempre y cuando vaya el Ministerio Público. Pero si no va, se hace. Entonces, ¿cuál es la garantía? Define el Código de Policía. O define el Código Penal, que es su papá. O su hermanito mayor. Definen qué es un allanamiento. Hoy podríamos llegar a cualquier escenario frente a cualquier auditorio de personas entendidas, politólogos o abogados, y decirles, ¿qué entiende usted por allanamiento? Alguno dirá, es una diligencia judicial. Otro dirá, es el medio para obtener elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones. Otro dirá, es la forma de conseguir pruebas. Pero otro dirá, es el acto del pobre preso vencido cuando acepta los cargos y tranquilamente apoyado por su defensor de oficio que no le sirve para nada, se para y responde en una audiencia, me allano a los cargos, señor fiscal. Esa confusión lingüística, esa falta de utilizar adecuadamente la terminología jurídica, es la que nos tiene absolutamente en estado de confusión y de crisis. ¿Qué es allanamiento? Pues no lo traen los códigos, no lo definen, no les interesa el concepto. Tenemos que acudir a la jurisprudencia, a la doctrina, a los tratadistas y decir, allanamiento es un mecanismo que permite a los cuerpos de policía ingresar a los espacios íntimos en donde habita un ciudadano con el fin de inspeccionar, recaudar elementos, recoger pruebas, dejar constancia de esa situación y aportarlas a un determinado proceso. Inclusive en el allanamiento pueden verificarse capturas. Si dentro del establecimiento, recinto, morada, barco, yate, motel y demás, voy a encontrar a una persona que deba ser capturado, lo puedo capturar, pero no porque yo creo que deba ser capturado, o porque la prensa todos los días diga inminente la captura del expresidiario, o del exbanquero, o del fulano de tal. No. Tiene que existir la orden del juez. Si no va la orden del juez, pues se dañó esa captura, fue una captura ilegal, va a traer una cantidad de problemáticas insolubles para la persona que se atreva a tocar la libertad de un ser humano cuando no exista el mandamiento escrito de autoridad judicial competente. ¿Cuándo se decreta un allanamiento? Bien sea que lo decrete el señor fiscal, bien sea que siguiendo una de las teorías de la Corte Constitucional lo decrete el juez. Debe existir motivo
razonablemente fundado para decretarlo. ¿Y qué es el motivo razonablemente fundado? El motivo razonablemente fundado no es la sospecha del policía. No es que el juez de garantía soñó anoche que el verdadero autor de una estafa millonaria es el exgobernador de tal departamento. No es que un periódico dio una noticia equivocada haciendo aventurados vaticinios sobre la autoría de quienes defraudaron al Banco de la República. No. Motivo razonablemente fundado es un conjunto de hechos comprobables, verificables, serios, precisos, concretos, que den a entender a una persona medianamente prudente y medianamente diligente que está enfrente del posible autor o responsable de la conducta criminal que se investiga. De otra manera no se puede. ¿Cómo se obtienen esos motivos razonablemente fundados para allanar? Pues se obtienen a través de testimonios, a través de documentos, a través de declaraciones, es decir, se puede utilizar válidamente toda esa amplia gama de medios de conocimiento que nosotros manejamos dentro del criterio de libertad probatoria. ¿Cómo se hace la diligencia? Con respeto. Que la practique el policía judicial o que la practique el miembro de la Policía Nacional con respeto. No hay nada más doloroso, por no decirlo de otra manera, que la gente tenga que intervenir con posterioridad a la diligencia para contar cosas como estas. Esta es una sentencia de la Corte Constitucional en donde dice, en síntesis, fue un allanamiento saturado de actos arbitrarios que se advierten más como conductas delictuales. Quienes allanaron el apartamento produjeron destrozos en las chapas, en las puertas, en las paredes, en los muebles de la vivienda allanada. Penetraron en ella sin que previamente a la dueña de casa, la señora fulana de tal, se le hubiese hablado con buenas palabras y persuadido de que accediera a abrir la puerta de su morada, sino que sin atender ese requisito previo, de inmediato se dio la ruptura de las chapas, la torcedura de las puertas. Casi todas quedaron inservibles y de contera la práctica de la diligencia se realizó sin la presencia del Ministerio Público aconsejable y conveniente para rodear de validez y legalidad el acto de allanamiento. A esto es que le tiene pánico la opinión pública. A esto es que le tiene miedo el país. A los abusos, a los excesos de poder, a la arbitrariedad, a las vías de hecho por parte de la autoridad. Por eso el primer requisito para practicar un allanamiento, fuera de los requisitos legales, tener la orden bien expedida por la autoridad competente, delimitar el sitio del allanamiento. Yo no puedo decir, ni como alcalde en el contexto del Código de Policía, ni como juez o como fiscal, director de una investigación en el ámbito del derecho penal, yo no puedo decir, váyanse esta noche y me allanan el edificio El Balcón de los Lagartos. No. El apartamento 501 exterior del edificio denominado Balcón de los Lagartos, ubicado en tal parte, tal carrera,
en donde hay vigilancia y portería permanente, dirigiéndose usted primero al portero para que anuncie la llegada de los miembros de la policía que vienen a realizar una diligencia. El primer allanamiento que se hizo al amparo de la ley 906 de 2004 fue absolutamente aterrador en Colombia. Yo lo digo porque conocí el proceso, porque adelanté la defensa de un magistrado auxiliar de la Corte. Este muchacho, que ya no vive en el país, era magistrado auxiliar de la Corte y vivía en un lujosísimo apartamento de un sector de estrato 10 aquí en Bogotá. Su padre había sido secuestrado. Era un niño bien de la Universidad de los Andes. Estaba llamado a destinos muy elevados. Su padre fue secuestrado y tuvo que irse del país. Se quedó viviendo con su hermano pequeño, que aún estudiaba en el colegio, y con la mamá. Este abogado era conocido en el edificio, el doctor que trabaja en la corte. Ay, ahí viene el doctor, ahí viene ese señor que tiene un puesto, no, eso es una persona muy importante que trabaja en la corte. Él ocupaba el 6º piso y en el 4º vivía el hijo de una señora muy importante que era la dueña de unos productos de belleza muy conocidos en Colombia. Había estado casada con un dominicano y estaba sola y había quedado un hijo loco, muchachito. Estudiaba en los mejores colegios de Bogotá, en ese momento transitaba por el francés, hacía su paso por el francés. Y estaba enamorado de una muchacha mayor que él, hija de un joyero también muy importante, esto en un edificio espantosamente bien habitado. Y la convenció, le dijo, sus papás viven viajando y tal, y yo he visto que su papá corre allá un cuadro en la sala y eso allá tiene pulseras, relojes, anillos, oro de 18, oro blanco, oro italiano. Cuando no, se vaya a ir su papá o su mamá de viaje nuevamente a Milán y tal, ayudémonos ahí nosotros, saquemos unas pulseritas, saquemos. Así pasó. El señor se fue, dejó recomendado a un hermano, échenle una miradita ahí a mi hija, y por el otro lado la esposa del dominicano ahí pendiente, dizque del hijo. La cosa es que mientras los padres, los joyeros, estuvieron fuera del país, ese muchachito hizo locuras. Obligó, no obligó porque el amor ablanda. Simplemente convenció a la muchacha de que se sacaran cada día una pulserita, que eran 5 millones para el papá, otro día una cadenita. Primero las empezaron a vender en las joyerías del centro comercial Hacienda Santa Bárbara de la 116, y luego terminaron vendiéndolas en las joyerías, en las prenderías de Mala Muerte del barrio 20 de Julio. La cosa es que la suma se subió demasiado y ya llegaban los dueños de las joyerías. Entonces el muchachito, el loco, se asustó. Dijo, esta cosa es terrible, ahora esa plata, ahora sí son millones de millones, ¿yo qué voy a hacer? Entonces le comentó un día un portero, estoy metido en la grande, ¿yo qué voy a hacer? Yo, háblele al doctor, o sea, aquí hay una persona muy importante, aquí hay un magistrado extraordinario, un señor, un abogado, y fue y le comentó. Este muchacho le dijo, mira, yo no puedo ejercer, yo no te puedo representar, pero te puedo asesorar, mira, como es un delito económico, y tu mamá tiene platica, coméntale a tu platica, a tu mamá y devuelve. Fundamentalmente reintegra. Y le hizo un esquema, le dijo, mira, puedes reintegrar de tal manera, eso te da tal posibilidad, se puede llegar a extinguir la acción penal por indemnización integral, se puede atenuar la pena, pero soluciona eso, tú no eres todavía ni bachiller, y le dio una serie de consejos. Cuando de pronto el hermano de los que estaban viajando llamó y dijo, aquí hay una vaina muy rara, aquí se robaron las joyas de detrás del Sagrado Corazón que estaba en su alcoba, y ya iban por las del otro cuadro que está en la sala. Esa muchacha está enamorada de un chino y ellos han hecho cosas locas. Entonces, antes de llegar los papás, le dijeron al tío, mire, monte un operativo, avísele a la policía judicial, avísele a la fiscalía, monten un operativo. Y lo primero que sale es el video de la cámara, donde está el magistrado auxiliar de la corte
indicándole al muchacho con papel en mano y un código cuáles eran las salidas, las alternativas que tenía en el evento de que pudiera reintegrar, si no todo, por lo menos parte de lo hurtado. Le hicieron un allanamiento. Llegaron al edificio a tumbar las puertas desde la entrada, no las del apartamento, sino las puertas del edificio. Los porteros aterrados llamando, señora, doña fulana, doctor fulano, que aquí están, que vienen, que en tropel, que no. Esa era la época en que el fiscal también se vestía de guerrero y llegaba y se colgaba por los ventanales, podía asistir a las diligencias. Hoy ya no puede, porque no puede ser juez y parte, pero en esa oportunidad sí podía, y uno de pronto veía un hombre de negro, un Spider-Man por allá, por decía, ese es un fiscal, ese es un fiscal, eso es un allanamiento, se entraban por las ventanas, por donde vieran un orificio, por la chimenea como Papá Noel. Eso era la locura, la auténtica locura. Pues al entrar, sacaron a la mamá en pijama y descalza, sacaron al hermanito chiquito y sacaron a este muchacho en pijama, lo subieron a un avión y se lo llevaron para la costa y lo obligaron a bajarse de hotel en hotel, que porque él sabía dónde estaba el muchachito del liceo francés, el novio de la dueña de las joyas, que él sabía y que tenía que sacarlo del hotel donde estaba en Cartagena. Ese fue el negocio que yo atendí. Virgen Santísima, que se avecina para este país. Viene la época del terror. Antes era la patria boba, ahora es la época del terror. Y me equivoqué, volvimos a la patria boba. Ya la gente no reacciona. Todo el mundo es un cobarde. La gente carece de carácter. Le da miedo hablar. Le da miedo exigir sus derechos. Le da miedo pedir. Le tiene terror a una persona que tenga un minúsculo poder en el espacio. Eso fue muy difícil. Se logró sacar avante. Lógicamente la familia se fue del país. ¿Qué le espera en un Estado democrático, en un Estado social de derechos simplemente de papel, como es el nuestro? Entonces tenemos que hay 13 artículos en la ley 906 que regulan de todas maneras las diligencias de allanamiento y recaban en el hecho de que el fiscal que la ordena debe demarcar el sitio, inclusive decir, pueden acceder al apartamento 503, bloque C, apartamento interior o exterior del edificio tal, pero no acceder, por ejemplo, a los espacios contiguos. No tienen nada que hacer en el parqueadero del apartamento. No tienen nada que hacer en el cuarto, en el depósito del apartamento. El laboratorio, que con mucho fundamento se estima que existe, lo pueden ubicar ustedes únicamente en el comedor de ese apartamento. Entonces tienen que delimitar los espacios, no hablar in genere, de manera indiscriminada. Es decir, vaya al apartamento 503. No. Si yo tengo conocimiento que el secuestrado está ubicado en la alcoba número 2, que es la alcoba de los niños, llegue a la alcoba número 2. Llegue a la alcoba número 2, nada más. No se pueden hacer allanamientos indiscriminados. No se pueden dar órdenes globales. Se debe delimitar y siempre pedir la única palabra que no se estila en Colombia: respeto. Respeto por los derechos fundamentales, respeto por la discapacidad, por la minoría de edad, por la longevidad, por la debilidad, por todas las personas que no estén en condiciones de afrontar física o psíquicamente la agresividad de un medio tan supremamente delicado como este. ¿Cómo lo regula la ley 1801? Aparece en el capítulo medios de policía, medidas correctivas. Tampoco lo define. No lo define. Ya cuando enumera esas medidas, habla del ingreso a morada con orden e ingreso a morada sin orden. Cuando uno habla con los estudiantes o con los colegas o con los amigos, ingreso a la morada sin orden, la gente se ríe. Quizás por eso es el artículo que más se demandó. De
demandas que tiene el allanamiento visto desde la perspectiva del Código de Policía. El que más demandas tiene son los artículos 162 y 163, que hoy reemplazan los artículos 82 y 83 del viejo decreto ley 1355 de 1970, que era el anterior Código de Policía. Estas normas demandadas son exactas. Aquello de acceso a un inmueble sin orden ni del alcalde, que es quien la debe dar, ya había sido analizada desde la perspectiva constitucional, y a través de la sentencia número 196 de 2005 ya había sido declarado inexequible el acceso sin orden desde la perspectiva policiva a un inmueble. ¿Cuáles son los inmuebles? El inmueble propio, el que se tiene en arrendamiento, el domicilio transitorio, que sería un cuarto de hotel, el sitio donde duermo dentro de un barco, muchas veces abarca hasta el sitio de trabajo. Todo eso puede ser en un momento dado accedido en nombre de la autoridad y con el fin de corregir, es una medida correctiva, una serie de circunstancias anómalas que se pueden estar presentando dentro de la cotidianidad. Las causales son las mismas. Que una persona esté en peligro, que se ausentaron los moradores y los malhechores se metieron a la casa. Gracias a la policía, que le cuide a uno el domicilio cuando se va a un puentecito de la ciudad. Pero hablo con mi vecina y le digo, avísele al cuadrante que usted se va. Dice, nunca, y menos a la policía. Entonces, tenemos que crear normas de civilidad. Tenemos que crear normas de confianza. Hoy por hoy nos aísla del otro la falta de fe. No creemos en nadie, porque nadie deposita en nosotros esos motivos y razones para creer en él. La gente cambió, totalmente cambió. Uno va a ver cómo se manejaba el derecho, el litigio, la administración de justicia hace 20 años. No es ni sombra de lo que pasa ahora. No se litiga igual. No hay amistad, no hay colegaje, no hay camaradería, hay desconfianzas, hay grosería, hay abuso de poder, hay excesos, hay arbitrariedades, hay amenazas permanentes, hay castigos latentes. No se puede. Todos los días de la vida le inculcan a uno principios de respeto, de confianza, de cortesía, de amabilidad, de tolerancia. ¿Habrá una sociedad más intolerante que la nuestra? No la hay. Entonces la labor, como decía el doctor Alex, no solamente es la del manejo de la normativa. Yo ahí tengo la norma, el código no me lo van a quitar, yo la puedo leer, yo la puedo interpretar, yo la puedo digerir, yo la puedo desglosar, yo la entiendo y yo la aplico. Pero el otro no sabe de eso. Tenemos que hacer una inmensa, una infinita, una interminable labor pedagógica. Tenemos que persuadir, tenemos que convencer, tenemos que invitar a la gente a que no bote el papel en la calle. Pero es una invitación amable. Porque si le voy a decir de manera grosera, hola, ¿usted qué piensa? Que está allá en su casa tirando basura como hace allá con su mujer y con sus hijos, pues el tipo se devuelve con un puñal. Y entonces tenemos un muerto en Transmilenio, un muerto en la avenida, un muerto en la calle, un muerto en la puerta de la casa, porque la gente se volvió intolerante. Hay que volverla decente, hay que bajarla de esa crisis, hay que bajarle la temperatura, hay que quitarle la fiebre, la indolencia, la intolerancia, la rebeldía, el que esté permanentemente armada. ¿Armas para qué? Las mejores armas son la palabra,
el razonamiento, la persuasión decente, el buen ejemplo. El buen ejemplo no se puede perder. Y retomando el tema del allanamiento, es tan delicada su práctica, tan delicada, que quien practique un allanamiento puede estar frente a dos situaciones. O viola el domicilio cometiendo un delito que así se llama, regulado por el Código Penal, o se convierte en un momento dado, al repeler al tercero y al extraño que invade abusivamente su domicilio, se convierte en un héroe premiado por el Código con la legítima defensa. ¿Cómo se llega a este dilema? Aquí el Código Penal lo dice con supina claridad. Aquí nos está diciendo primero que el concepto de allanamiento no aparece en los códigos, que se debe buscar en la jurisprudencia y en la doctrina, que se debe entender que es un mecanismo que permite a la autoridad penetrar a lugares que gozan de protecciones especiales, no solamente desde el punto de vista legal, sino constitucional, pero que hay una finalidad concreta y específica respetable desde cualquier perspectiva, que es el evitar que se cometa un delito, que se consume una acción delictiva, obtener pruebas, controlar una perturbación, atender los pedidos de socorro de una persona que se encuentra en peligro o verificar la captura de alguien que esté oculto dentro de ese recinto. Les decía que de los artículos que más demandas ha habido es este artículo del ingreso de la policía sin orden del alcalde, que no es una orden cualquiera, que no es una orden verbal, que tiene que ser una orden escrita y motivada, concreta, clara y precisa, no anfibológica ni ambigua. Tiene que decirme exactamente, claro, lo que es. Es la única forma de atender una orden del superior, que sea clara, precisa, concreta, no anfibológica y no llena de ambigüedades. Esta demanda ya fue fallada. Le correspondió el número C a la sentencia C-212 del año 2017. El magistrado ponente es el doctor Alejandro Linares Cantillo. Se demandó el artículo 163 donde se hablaba, o donde se habla, de que el acceso al inmueble, al domicilio, a la residencia, a la morada, a la nave, a la aeronave, al yate donde me encuentro, puede darse sin orden para socorrer a alguna persona que esté pidiendo auxilio, para dar caza a un animal rabioso o feroz. Favor no confundir con las mascotas, ¿no? Les van a sacar al pobre perro pinche con un allanamiento aterrador, ¿no? Tercero, para proteger los bienes de personas ausentes. Muchas gracias, mientras vamos al puentecito. Quinto, cuando desde el interior de una casa o de un edificio se procede por vía de hecho contra la persona o contra la propiedad. Llegue un loco a romper las ventanas, a hacer absolutamente de todo, a pegarle a los que están adentro y tal. Pues los maridos lo hacen mucho. Sexto, para proteger la vida e integridad de las personas, si en el interior del inmueble o domicilio se está manipulando o usando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos. Sí, globos echamos todos dentro y fuera de la casa. Sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Dice que el personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso en las anteriores condiciones debe rendir, aquí vienen los requisitos que debe cumplir a posteriori, rendir un informe detallado y completo a su superior inmediato. Un informe detallado y completo, no 2 folios, 2 renglones, no. Con copia al propietario. ¿Para qué? Para que haga observaciones, para que diga, mire, yo en la mesa de noche que estaba en la alcoba donde registraron los señores policías tenía $15,000 y a partir de ese momento no me volvieron a aparecer.
podemos hablar de un estado ideal porque no lo tenemos. Somos seres humanos y todo esto se da. Pero todo esto es lo que se tiene que evitar con educación, con preparación, con actualizaciones permanentes. Que no vayamos a repetir el mal ejemplo del Código de Procedimiento Penal, que nos llenamos de gringos enseñándonos todos los días en todos los auditorios de Colombia el sistema acusatorio. Que cada vez que alguien tenía tiempo, entonces le daban un cupo en un avión para irse a Washington a aprender sistema acusatorio. O para irse a Nuevo México, como me ocurrió a mí. O para sentarme en Coral Gables a aprender sistema acusatorio. Y ahí me quedé. Ahí me quedé, lo que aprendí allá, porque aquí no se ha actualizado nada. Y el código es todo lo contrario a lo que aprendí. Todo lo contrario, ya lo decía Alex. ¿Oralidad en dónde? Yo veo un poco de abogados allá sentados casi debajo de un escritorio leyendo papelitos. Con un micrófono viejo de 20 centímetros de largo y los pobres y son altos quedan como garfios sobre el escritorio. En un estado de indignidad y de postración digno de otras personas. No del abogado que se respete. Pero como nadie dice nada porque estamos en la época de la patria boba, todos los ciclos se repiten. Todos vuelven otra vez, el corsi, el recorsi del mundo. Entonces estamos en la época de la patria boba. Aquí entonces se fijan las condiciones posteriores, un examen detallado, una copia para el propietario, poseedor o tenedor del inmueble, en donde conste la razón por la cual se realizó el ingreso. Yo tengo que saber, es que además para que yo le abra la puerta me tienen que decir, se tienen que identificar. Aquí le dice uno al portero, señor, deme su nombre, por favor. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Mire, señor Villegas, ahí dice Villegas, pero su nombre, ¿cómo sabe? ¿Y qué, a usted qué le importa? Vaya, pregúntale a un funcionario judicial, por favor, señorita, ¿me quiere usted dar su nombre? ¿Y qué le importa a usted? Se sale ya, a usted no le interesa. Yo me llamo como me dé la gana de llamarme. Hombre, no hay derecho absolutamente a nada. Hay que acostumbrar al policía que el propietario le va a decir, dígame usted cómo se llama. Muéstreme por favor su carnet, su credencial, el documento que lo acredita como Policía Nacional. Y uno que no es bobo y que sabe que aquí las grandes bandas tienen mejores uniformes que la propia policía y saben manejar los protocolos policivos mejor que los auténticos, una llamadita al cuadrante, una llamadita al sistema NUCE 1, 2, 3, una llamadita a una persona con autoridad que diga, este tipo sí será policía. Pero que tenga uno también herramientas, por el problema que ya hemos trajinado tanto, la desconfianza. Yo no te creo, tú dices que eres policía, vienes en moto, pero los zampones también tienen moto y se visten de policías. Entonces, ¿qué le hacemos en una sociedad tan infame como la que nos tocó vivir? En un mundo tan crítico en el que nos tocó trabajar contra todas las inseguridades posibles. Entonces tiene que pasarle una copia al propietario. Si el propietario, el poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso, esto lo manejan muy bien los argentinos. Los argentinos dicen, mire, ahórrese los grandes gravámenes a la ciudadanía. Opte siempre por la línea menos gravosa para el propietario. Si usted lo que cree es que en el apartamento 506 del bloque 3 del conjunto residencial Los Halcones vive una banda dedicada al hurto de teléfonos celulares, ¿para qué se entra? Usted sabe que los tres zampones viven con una viejita de 80 años. No se entre allá, no haga allanamiento. ¿No le queda más fácil pararse en la esquina y esperar que salgan los zampones y decirle su celular, por favor, su celular, papeles del celular y tal, sin necesidad de allanamiento? Entonces los autores argentinos han escrito muchísimo sobre eso. Dice, haga la cosa menos gravosa. Que usted cree que en esa casa funciona un laboratorio productor de cocaína, porque en la basura salen ciertos elementos, ciertos olores, muchas veces hay el clásico olor de la ácido clorhídrico y tal. Hombre, no se entre a perturbar, eso está lleno de niños. No vaya a medianoche a desbaratarle en la casa. Esa gente saca basura los martes, los miércoles y los viernes. Vaya, esculque en la basura, vaya, haga la prueba, vaya, asegúrese de que están procesando cocaína y cáigale a un juez con motivos razonablemente fundados para que le expida las órdenes de captura. Ese es el derecho de las cosas.
lo más eficaz, pero lo menos lesivo, lo menos grave para la gente. Yo soy enemiga de molestar a la gente, de molestar a los niños, de molestar a los ancianos. A uno le molesta que lo estén parando cada rato, que reten, dice, uy, Dios mío, no traer el GPS que dice policía, 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 para desviar. No, es algo terrible. Hay un divorcio entre lo que es el concepto de una autoridad legítima y lo que es la tranquilidad de un pobre ciudadano. Un pobre ciudadano que lo único que hace es pagar impuestos. Es un país de miserables, es un país de potentados, pero en la mitad está la clase media, la que todo lo paga, la que todo lo resiste, la que todo lo da, la que todo lo sufre, sobre la que recaen todos los males del mundo. Finaliza la sentencia diciendo, decisión, declarar exequible el enunciado y los numerales 1 a 6 del demandado artículo 163 de la ley 1801 de 2016. Entonces lo declaró exequible, pero lo declaró exequible con carácter condicionado, porque inmediatamente en el numeral segundo exhorta a nuestro honorable Congreso de la República para que en un periodo no superior al año 2018 expida una norma creando a los jueces de garantías para que controlen los ingresos o los allanamientos que hace la policía. Es aterrador. Vean ustedes con la claridad conceptual que hablaba Alex, que no la tienen los legisladores. Confunden lo jurisdiccional con lo policivo. Hicieron una mezcolanza ininteligible entre lo que es un juez constitucional, un juez de derechos, un juez de libertades en el área penal, como es el juez penal municipal en función de control de garantías, lo confunden y lo ponen a vigilar los actos preventivos o correctivos o medios de policía de la Policía Nacional. Dice el artículo 189 del Código Penal: delitos contra la inviolabilidad de habitación o inviolabilidad del sitio de trabajo. El que, es decir, cualquier persona, hombre o mujer, autoridad o no, el que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en una habitación que no le pertenece, es decir, ajena, o en sus dependencias inmediatas, o el que por cualquier medio indebido escuche, observe, grabe, fotografíe o filme aspectos íntimos de la vida domiciliaria de sus ocupantes, incurrirá en sanciones de tipo económico, que no son otras que las multas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque puedo pasar de ser una autoridad practicando una diligencia muy importante a ser una persona sujeto pasivo de la acción penal por haber incurrido en un delito contra la inviolabilidad del domicilio. Pero también puedo ser un héroe. Dice el artículo 32 del Código Penal que no hay lugar a responsabilidad cuando el hecho se justifica. ¿Y cuándo se justifica el hecho? Dice textualmente la ley: el hecho se justifica por la necesidad de defenderme o defender a otro de una violencia grave, actual, inminente, injusta, contra la persona, su honor o sus bienes, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Inciso segundo: se presume que se encuentra en el acto reseñado en el anterior numeral el que durante la noche rechaza o repele al que sin ninguna autorización se introduce en su domicilio o en las dependencias de éste
siempre y cuando no se justifique su presencia allí y el extraño invasor oponga resistencia. Si no se anuncia el visitante, si no dice que es autoridad, si llega por la noche a perturbar mi sueño, puedo yo repelerlo con una acción justa, porque la legítima defensa en esos eventos especialísimos se presume. Les agradezco infinitamente su atención. Este es apenas un avance de lo que va a pasar. Muchas gracias.